No te estoy pidiendo un favor, Rachel, dijo mi papá con una frialdad que no recordaba en su voz. Te estoy pidiendo que hagas tu trabajo. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Por un momento, no pude responder. Me quedé sentada, aferrándome al borde de mi escritorio, observando al hombre que había estado ausente de mi vida durante más de 20 años. Su expresión era dura, su tono aún más, y no podía decidir si lo que escuchaba en su voz era enojo o desesperación. Soy Rachel Monroe. Tengo 31 años, soy abogada defensora con una sólida carrera y una mujer soltera enfocada en su trabajo. Desde que tengo memoria, mi relación con mi padre ha estado marcada por su ausencia. Se fue cuando yo tenía 9 años, dejando atrás a mi madre y a mí sin una despedida. Ahora, 2 décadas después, estaba sentado frente a mí, pidiendo mi ayuda. Y yo no sabía cómo sentirme al respecto. Me recosté en mi silla, intentando organizar mis pensamientos. ¿Estás diciendo que quieres que te defienda en la corte? Pregunté, manteniendo mi voz tranquila. No finjas que esto se trata solo de hacer mi trabajo. Necesitas mi ayuda, papá, y aún así crees que puedes entrar aquí y exigirla. Él se movió incómodo, pero no apartó la mirada. Esto no es personal, Rachel, son negocios. No estaría aquí si no creyera que eres la mejor opción. Por supuesto, tenía que plantearlo de esa forma. Mi padre siempre había visto las relaciones como transacciones, lo que la gente podía hacer por él, lo que podía ganar a cambio. Sin embargo, no podía ignorar el destello de algo más en su voz. ¿Era culpa? ¿Arrepentimiento? No lo sabía, y tampoco estaba segura de querer preocuparme por ello. Necesito pensarlo, dije finalmente, con un tono más firme de lo que me sentía. Si me disculpas, tengo otros clientes esperando. Él asintió con rigidez y se puso de pie, alisándose la chaqueta del traje. Tómate tu tiempo, dijo, aunque su tono implicaba lo contrario. Pero recuerda, Rachel, estoy luchando por mi vida aquí. Tan pronto como salió, la tensión permaneció en la habitación. Me quedé mirando la silla vacía, mis pensamientos un desastre. No era la primera vez que enfrentaba un caso complicado, pero esto no se trataba solo de estrategia legal. Era él. El hombre que dejó a mi madre luchando por pagar las facturas, que se perdió cada hito de mi vida y que había sido poco más que un fantasma hasta ahora. Esa noche llamé a Jessica, mi mentora y lo más cercano a una figura materna desde que mi madre falleció. Simplemente apareció de la nada, Jess, le dije mientras caminaba de un lado a otro en mi apartamento. Como si tuviera todo el derecho de pedirme ayuda. Sin disculpas, sin reconocer lo que hizo. Solo te necesito. Jessica suspiró al otro lado de la línea. Rachel, esto es complicado. Pero eres abogada, y la pregunta es, ¿puedes separar tus sentimientos personales de tu obligación profesional? Me detuve, mirando por la ventana hacia las luces de la ciudad. No lo sé, admití. Pero no estoy segura de tener otra opción. En los días siguientes, me sumergí en el archivo del caso de mi padre. Era un desastre. Lo acusaban de malversar millones de dólares de Monroe Investments, su propia empresa. La evidencia no estaba a su favor, transferencias bancarias sospechosas, informes falsificados y discrepancias en los registros financieros, todo apuntaba directamente a él. Si tomaba el caso, sería una batalla cuesta arriba. Pero cuanto más leía, más sospechoso parecía todo. Las transacciones eran demasiado calculadas, demasiado limpias. Mi padre siempre había sido impulsivo, no el tipo de hombre que ejecutaría algo tan meticuloso. Fue entonces cuando comencé a investigar a su socio comercial, Alan Carter. Su nombre aparecía en varios documentos clave. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de que había algo que no encajaba. Él ganaría si mi padre asumía toda la culpa. No sabía aún qué hacer con esa información, pero había plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Una noche, tarde, después de horas revisando documentos, volví a llamar a Jessica. Este caso no cuadra, dije, agotada pero determinada. Creo que alguien le tendió una trampa. Tal vez su socio, Alan. Jessica guardó silencio unos segundos antes de responder. Rachel, si eso es cierto, no solo estás defendiendo a tu padre. Estás destapando algo mucho más grande. ¿Estás lista para lo que eso significa? Suspiré, recostándome en mi silla. No sé si estoy lista, Jess, pero creo que tengo que hacerlo. A la mañana siguiente, tomé una decisión.
Llamé a mi padre y le dije que aceptaría el caso, pero con una condición: lo haría a mi manera. Sin interferencias. Sin medias verdades. Para mi sorpresa, aceptó sin discutir, aunque podía escuchar la tensión en su voz. Tal vez entendía la gravedad de la situación. O quizás sabía que no tenía otra opción. Prepararme para la primera audiencia fue abrumador. Tuve que revisar años de registros financieros, entrevistar a empleados y reconstruir una narrativa que no solo defendiera a mi padre, sino que lo desvinculara de cualquier apariencia de culpa. Todo mientras lidiaba con mis propios sentimientos. Defenderlo no era solo una cuestión legal, se sentía como caminar por un campo minado de ira y dolor no resueltos. Pero me repetía una y otra vez que esto no era personal. Se trataba de hacer mi trabajo. Se trataba de la verdad. Cuando nos vimos por primera vez en mi oficina para prepararnos, la tensión era palpable. Se sentó frente a mí, su lenguaje corporal cerrado, pero sus ojos se suavizaban ocasionalmente cuando pensaba que no lo estaba mirando. Mantuve mi tono profesional mientras le explicaba la estrategia y lo que necesitaba de él. Pero, en un momento, rompió el silencio. «Eres buena en esto», dijo, casi de mala gana. No esperaba este nivel de confianza. Me congelé por un momento, sin saber si tomarlo como un cumplido o un insulto. «Llevo haciendo esto mucho tiempo», respondí de forma neutral. «Es mi trabajo». Asintió, pero no dijo nada más. Volvimos al trabajo. A medida que las semanas pasaban, el caso comenzó a tomar forma, aunque no sin dificultades. Alan Carter, el socio comercial de mi padre, resultó ser escurridizo. Su declaración estaba llena de afirmaciones cuidadosamente redactadas que insinuaban la culpabilidad de mi padre, pero convenientemente omitían cualquier referencia a su propia participación. Sentía la presión aumentar, tanto en la sala del tribunal como en mi vida personal. Una noche, después de un día particularmente agotador en el tribunal, me senté con Jessica en una cafetería. No es un cliente fácil, admití, removiendo mi taza de café. La mitad del tiempo siento que está ocultando algo. La otra mitad parece genuinamente desesperado. Jessica tomó un sorbo de su café, pensativa. Eso es lo que pasa con la familia, dijo finalmente. No son solo clientes, son un espejo. Cada conversación, cada discusión, todo está enredado con años de historia. Pero estás haciendo lo correcto, Rachel, estás llegando a la verdad. Sus palabras resonaron en mí mientras nos acercábamos a la fecha del juicio. Cuanto más trabajaba en el caso, más consciente era de lo que estaba en juego, no solo para mi padre, sino también para mí. No se trataba solo de probar su inocencia. Era mi oportunidad de demostrarme a mí misma que podía superar el peso del pasado y manejar esto con integridad. Durante una de nuestras reuniones nocturnas, la tensión finalmente estalló. Estábamos revisando una línea de tiempo de transacciones cuando noté que mi padre miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿Algo en mente?, pregunté, esforzándome por mantener un tono neutral. Dudó por un momento antes de negar con la cabeza. Solo, pensando. Dejé mi bolígrafo y me recosté en la silla, sintiendo que había llegado el momento de enfrentar lo que llevaba tanto tiempo enterrado. Pensando en cómo terminaste aquí, o en cómo nos dejaste a mamá y a mí cuando era una niña, las palabras salieron más bruscamente de lo que pretendía, pero no intenté suavizarlas. Por un momento, su expresión reflejó sorpresa, como si hubiera tocado un nervio. Rachel, no estoy listo para hablar de eso, empezó, pero lo interrumpí. No, no vamos a ignorar esto. Nos abandonaste y nunca volviste. ¿Tienes idea de lo que eso le hizo a mamá? ¿Lo que me hizo a mí? Y ahora apareces, no para disculparte, no para enmendar nada, sino porque necesitas algo. ¿Acaso te importa? Su rostro se tensó, y por un instante pensé que se pondría a la defensiva, pero, en cambio, suspiró profundamente, dejando caer los hombros. Tienes razón, dijo en voz baja, no tengo excusa, cometí errores enormes, y la verdad, es que no pensé que tenía derecho a volver después de todo. Su admisión me tomó completamente por sorpresa. Había pasado años imaginando lo que le diría si alguna vez tenía la oportunidad, pero nunca esperé que admitiera su culpa con tanta franqueza. Ni siquiera lo intentaste, respondí, mi voz temblando. Nos dejaste con los pedazos. Él asintió lentamente, su mirada fija en la ventana. Y me arrepiento todos los días. Negué con la cabeza, tratando de darle sentido a todo. Durante tanto tiempo, había guardado esta conversación en mi mente, y ahora que estaba sucediendo,
No sabía si sentir alivio, enojo o algo más profundo que no podía nombrar. No entiendo por qué acepté tu caso en primer lugar, dije, mi voz cargada de frustración. Después de todo lo que has hecho, o lo que no has hecho, ¿por qué estoy aquí ayudándote? Él hizo una pausa, su mirada fija en los papeles esparcidos sobre la mesa. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era una mezcla de arrepentimiento y algo que se parecía inquietantemente a la admiración. Tal vez sea porque eres una mejor persona que yo, dijo suavemente. Lo miré fijamente, tratando de mantener mi compostura. Esa no es una respuesta, respondí bruscamente, aunque sus palabras me habían desconcertado más de lo que quería admitir. No hago esto por amabilidad, estoy haciendo mi trabajo. Él suspiró y se recostó en su silla, como si estuviera cansado de llevar el peso de una verdad que aún no había dicho. Tal vez eso sea parte de ello, pero la verdad, Rachel, es que tienes algo que yo nunca tuve, integridad. Podrías haberte alejado, tenías todo el derecho, pero no lo hiciste porque tienes algo que yo perdí hace mucho tiempo. De verdad te importa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Me incliné hacia adelante, mis ojos entrecerrados, sintiendo la necesidad de confrontarlo. Integridad, ¿estás diciendo que eres culpable? Pregunté, mi voz cortante mientras el silencio en la habitación se volvía más denso. Su expresión se endureció al instante, y negó con la cabeza con firmeza. No, respondió tajante, no hice lo que me acusan de haber hecho. Rachel, puede que haya cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un ladrón, nunca robaría de mi propia empresa. Lo observé detenidamente, buscando alguna grieta en su fachada, algo que me indicara si estaba mintiendo. Había un filo de desesperación en su tono, una urgencia que me hizo creerle, al menos por un momento, pero el pasado me había enseñado a no confiar fácilmente. Entonces, ¿por qué la evidencia apunta directamente hacia ti? Presioné. Las transferencias, los registros falsificados, todo conduce a tu nombre. Él golpeó la mesa suavemente con la palma de la mano, frustrado. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, respondió, su voz alzándose. Por eso te necesito. Alguien me tendió una trampa, Rachel. Sé cómo se ve, pero no hice esto. Por un breve segundo, sentí una punzada de lástima por él, pero no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Había demasiadas piezas que aún no encajaban. Será mejor que tengas como demostrarlo, dije poniéndome de pie, porque si estás mintiendo, no voy a encubrirte. Durante las semanas siguientes, me sumergí completamente en el caso, decidida a llegar al fondo de la verdad. El nombre de Alan Carter seguía apareciendo en los registros. Su implicación era lo suficientemente sutil como para pasar desapercibida a simple vista, a menos que realmente te detuvieras a buscar. Estaba claro que había maniobrado para beneficiarse de la caída de mi padre, pero necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas concretas. En una de nuestras reuniones de estrategia, decidí poner las cartas sobre la mesa. Alan tenía acceso a las cuentas, a los registros, todo, expliqué, desplegando la línea de tiempo que había construido. Ha estado distanciándose de la empresa durante meses, liquidando activos y transfiriéndolos a sus holdings privados. Si podemos demostrar que tenía motivo y oportunidad, podemos redirigir el foco de atención hacia él. Mi padre escuchó con una seriedad poco habitual, en completo silencio. Finalmente, habló con cautela. ¿De verdad crees que él está detrás de todo esto? Sí, respondí sin titubear, pero no se trata de lo que creo, sino de lo que puedo probar. Y si Alan es tan astuto como parece, habrá cubierto sus huellas. Sabíamos que necesitaríamos algo más sólido que evidencias circunstanciales para limpiar el nombre de mi padre. El punto de inflexión llegó durante una declaración previa al juicio de una empleada de Alan Carter, Ellen Price, una gerente senior. Al principio, sus respuestas eran tranquilas, precisas y cuidadosamente ensayadas, nada revelador. Pero cuando comencé a presionarla sobre las discrepancias financieras y la participación de Alan, noté algo, su comportamiento cambió. Ellen comenzó a mirar hacia la puerta, y su voz vaciló. Decidí arriesgarme. Señorita Price, dije con un tono firme pero no acusador, ¿hay algo que le gustaría compartir sobre el papel del señor Carter en esta situación? ¿Algo que haya escuchado o presenciado que pueda aportar claridad? Ellen dudó. La tensión en la sala era palpable, rota únicamente por el suave rasguño de la pluma del taquígrafo. Finalmente, con una respiración profunda, Ellen habló. Hubo una llamada telefónica hace un par de meses, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Escuché al señor Carter? Carter dijo que Michael era el chivo expiatorio perfecto.
Las palabras de Ellen apenas fueron un susurro, pero resonaron en la sala como un trueno. Crucé una rápida mirada con mi cocónsul antes de volverme hacia ella. ¿Informaste de esto en su momento?, pregunté. Ellen negó con la cabeza, visiblemente incómoda. No pensé que fuera mi lugar, pero me ha estado molestando desde entonces. No sabía si era relevante, al menos hasta ahora. Aunque su testimonio era un paso importante, sabía que no sería suficiente. Necesitábamos pruebas materiales, algo concreto que respaldara sus afirmaciones. Sin eso, Alan podría argumentar que su relato era un simple rumor o una mala interpretación. Le agradecí a él en su valentía y le prometí que haríamos un seguimiento. Esa noche, revisé sus declaraciones con nuestro investigador de TI, quien había estado examinando registros digitales durante semanas. Estamos cerca, dijo, su rostro iluminado por el brillo de su portátil. He estado revisando viejos archivos de correo electrónico y todavía hay algunos respaldos que no he terminado de analizar. Si Alan dejó un rastro, estará ahí. La espera fue exasperante, pero 2 días después, justo cuando comenzaba a perder la esperanza, recibí la llamada. Rachel, lo encontré, dijo nuestro investigador, con un tono lleno de urgencia. Me enderecé en mi silla, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué encontraste? Un correo electrónico que Alan envió a un contador externo, explicó. Es vago, pero claramente hace referencia a echarle la culpa a tu padre. Lo borró, pero los respaldos guardaron una copia. La marca de tiempo coincide perfectamente con el periodo en el que comenzaron las discrepancias financieras. Mi pulso se aceleró. ¿Qué dice exactamente? El investigador leyó en voz alta. La forma en que se estructuran las cosas. Michael tomará la caída si esto sale mal. Mantén todo apretado de tu lado. Dejé que el peso de las palabras se hundiera. Esto no es solo un error, continuó el investigador. Es deliberado. Exhalé con fuerza, sintiendo una oleada de alivio. Esto es todo. Esta es la prueba que necesitábamos. No he terminado, añadió. También verifiqué la dirección IP desde donde se envió el correo electrónico. Coincide con la computadora de la oficina de Alan. No hay forma plausible de que pueda negar que vino de él. Le agradecí su trabajo y colgué. Miré las notas esparcidas sobre mi escritorio. Entre el testimonio de Ellen y este correo electrónico, las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Ahora tenía las herramientas necesarias no solo para limpiar el nombre de mi padre, sino también para exponer el engaño de Alan. El día de la presentación en la corte llegó antes de lo que esperaba. El peso del caso se sentía como un yunque sobre mis hombros. Mientras caminábamos hacia la sala del tribunal, mi padre, sentado a mi lado, estaba inusualmente tranquilo. Su rostro mostraba una mezcla de ansiedad y anticipación. Coloqué la carpeta con el correo electrónico y las notas de las declaraciones sobre la mesa frente a mí. Respiré profundamente para tranquilizarme. El proceso comenzó, y el abogado contrario no perdió tiempo en tratar de pintar a mi padre como un hombre imprudente y negligente, alguien cuyo descuido había puesto en peligro su empresa. Mantuve la calma, esperando mi momento. Finalmente, el juez me llamó para presentar mi evidencia. Me levanté, sosteniendo una copia del correo electrónico en mi mano. Su señoría, comencé con voz firme. Tenemos nueva evidencia que arroja luz sobre este caso. Implica directamente a Alan Carter en un intento deliberado de incriminar a mi cliente. La sala del tribunal se llenó de murmullos mientras entregaba copias del correo electrónico al juez y al abogado contrario. Este correo electrónico, continué, fue recuperado de un servidor de respaldo después de que el señor Carter intentara eliminarlo. En este correo, se describe claramente un plan para culpar a mi cliente, Michael Monroe, si se llegaran a analizar las discrepancias financieras. Dejé que la gravedad de la evidencia calara en la sala antes de continuar. Además, contamos con el testimonio corroborativo de un empleado que escuchó al señor Carter referirse a mi cliente como el chivo expiatorio perfecto. El juez asintió, indicándome que prosiguiera. Este no es un caso de negligencia o incompetencia por parte de mi cliente, dije, con firmeza. Es un esfuerzo calculado por parte del señor Carter para encubrir sus huellas y desviar la responsabilidad. Por primera vez durante el juicio, observé cómo la compostura de Alan se quebraba. Se movió incómodo en su asiento, mirando nerviosamente a su abogado. Mi padre, por otro lado, me miró con una expresión que no había visto en años. A medida que el juez revisaba la evidencia y escuchaba los argumentos finales, la tensión en la sala era palpable. Yo mantenía mi atención en su rostro, buscando alguna señal de hacia dónde se inclinarían las cosas. Finalmente, el juez golpeó su martillo y anunció un aplazamiento.
Dejé escapar un suspiro que no me di cuenta que estaba conteniendo. El tribunal encuentra motivos suficientes para cambiar el enfoque de este caso hacia las acusaciones contra el señor Alan Carter, declaró el juez. El juicio contra Michael Monroe queda aplazado indefinidamente, a la espera de una mayor investigación sobre la nueva evidencia presentada. Una ola de murmullos recorrió la sala. Mi padre se volvió hacia mí. Su expresión era indescifrable. Por un momento, parecía que iba a decir algo, pero no lo hizo. En lugar de eso, simplemente asintió, como si reconociera la magnitud de todo lo que había sucedido. En los días posteriores, los cargos contra mi padre fueron formalmente desestimados. El foco se desplazó por completo hacia Alan, quien rápidamente se vio envuelto en una investigación exhaustiva. Los medios comenzaron a cubrir la historia, y los titulares sobre su supuesta mala conducta dominaron las noticias. Por primera vez, mi padre estaba libre de la nube de sospecha que lo había perseguido durante meses, pero para mí, la victoria se sentía complicada. Limpiar su nombre había sido mi objetivo, pero también había traído recuerdos y emociones con las que no estaba lista para lidiar. La noche después de que se desestimaron los cargos, mi padre me pidió una reunión. Su tono era inusualmente suave cuando llamó a la puerta. Al entrar, noté lo diferente que se veía, menos cauteloso, casi vulnerable. Se sentó frente a mí y el silencio se alargó mientras parecía buscar las palabras adecuadas. Quiero agradecerte, comenzó, en voz baja. No sé si lo merezco, pero estoy agradecido por todo lo que has hecho. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. No tienes que agradecerme, respondí con calma. Hice lo que se supone que debía hacer como tu abogada. Se estremeció ligeramente ante mi tono, pero asintió. Eras más que solo mi abogada. Me salvaste la vida, Rachel, y lo hiciste a pesar de todo lo que te hice pasar. No merecía esa lealtad. Lo estudié por un momento, tratando de evaluar la sinceridad en sus palabras. No era lealtad, dije finalmente. Se trataba de hacer lo correcto. Honestamente, no lo hice por ti, lo hice por mí, para demostrar que podía superar todo lo que no pudiste ser. Sus hombros se desplomaron, el peso de mis palabras cayendo sobre él. Desearía poder cambiar el pasado, dijo en voz baja. Desearía haber estado allí para ti y tu mamá, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es decirte lo orgulloso que estoy de la persona en la que te has convertido, aunque no tuve nada que ver en ello. Por un momento, sentí un destello de algo que no esperaba, simpatía, pero no borró los años de ausencia ni el dolor. No necesito tu orgullo, respondí con firmeza. Necesitaba un padre y no tuve uno cuando más importaba. Él asintió, incapaz de discutir. Espero que algún día encuentres en tu corazón perdonarme. No respondí, dejando que el silencio hablara por sí solo. No lo perdoné, al menos no entonces, tal vez nunca lo haga. Algunas heridas son demasiado profundas, y ninguna cantidad de disculpas puede borrar las cicatrices que dejan, pero mientras lo observaba, enfrentándose al peso de sus errores, me di cuenta de algo importante. No necesitaba su aprobación ni su orgullo, lo que necesitaba era demostrarme a mí misma que podía elevarme por encima del dolor, el abandono y la duda, y lo hice. Limpié su nombre, descubrí la verdad y mostré la persona que realmente soy. Cuando mi padre salió de mi oficina ese día, me quedé atrás por un momento, dejando que la tranquilidad se asentara a mi alrededor. Ya no era la niña de la que él se había alejado, ahora era Rachel Monroe, una mujer que había luchado por su propio valor, y por primera vez, me sentí orgullosa de mí misma.